Tu proyecto lleva meses funcionando perfecto y estás orgulloso de lo que lograste. Pero un día el motor no enciende. Revisas, el voltaje está bien, los cables están bien, la señal de 24 volts llega al relé. Reinicias el sistema y todo vuelve a andar. Pasa el tiempo y el fallo aparece otra vez. Ya hasta cambiaste el motor pensando que era el culpable, pero nada. El relé parece estar bien, aunque en realidad no lo está. ¿Te suena familiar? Pues es mucho más común de lo que crees. Los relés son responsables de muchísimas fallas y a menudo los dejamos de último en el diagnóstico. Hoy te voy a mostrar 4 trucos para detectar rápido y fácil cuando el problema viene del relé. ¡Vamos allá! Nuestro deseo es simple. Queremos que un relé haga su trabajo, que cuando la bobina se active, los contactos cierren y todo funcione sin dramas. Pero en la práctica, lamentablemente, no siempre pasa así. Antes de ocupar el relé, hay que estar seguros de una cosa: que la señal de control de la bobina esté llegando. Esto es muy sencillo: mide la entrada de la bobina y comprueba que esté llegando la tensión que debe activarla. Hay que estar seguros de que el cableado ni la fuente son los culpables. Ya comprobaste lo anterior y todo está bien, pues ahora sí podemos concentrarnos en el relé. Primer problema que nos podemos encontrar: los síntomas. La carga no se está activando. Cuando esto ocurre hay dos posibilidades: la bobina de relé está dañada o los contactos están desgastados o sulfatados. Ahora vamos a ver cómo identificar estos problemas de forma sencilla. Primero, empieza por lo más fácil. Mira en el relé si el LED de activación enciende. En la gran mayoría de relés industriales estos LED están en serie con la bobina, de manera que si la bobina se quema quedando en circuito abierto, el LED no va a encender cuando la señal de control esté activa. ¿El LED no enciende? Pues la bobina está dañada. ¿Tu relé no tiene LED incluido o el LED sí enciende? Vamos al siguiente paso. Segundo paso. Este paso es más directo. Toma el multímetro y mide la resistencia de la bobina. La resistencia no debe dar infinito. Si da infinito, significa que está abierta y se dañó la bobina. Caso cerrado. Pues tampoco debe dar un valor demasiado bajo, digamos menos de 50 ohmios. En ese caso, la bobina estaría en corto. ¿La bobina está bien? Bueno, pues aún falta revisar los contactos. Este es el siguiente paso. Mide los contactos normalmente abiertos y los normalmente cerrados. Recuerda, los contactos indican su estado con el relé desactivado. Primero mide los normalmente cerrados. La resistencia debe ser lo más cercana a cero posible. Si está en un ohmio o más, ese contacto no está cerrando bien y seguramente cause calentamiento o caídas de tensión bajo carga. Repite la prueba con los contactos normalmente abiertos, pero esta vez activa la bobina para que se cierren. Ojo, muchos cometen el error de confiar en el pitico del modo de continuidad y escuchan de que tiene continuidad el contacto y confían de que está bien. Ese método no es fiable para comprobar si los contactos están realmente buenos. Debes hacer la prueba en resistencia. Si aún luego de estas pruebas todo parece estar bien, todavía quedan algunos aspectos a considerar. Comprueba que el socket de relé esté haciendo buen contacto. Repite las pruebas, pero con el relé montado en el zócalo. Puede estar dañado y no conectar bien con las patas de relé. Hay que tener en cuenta esto. En relés de montaje en PCB también es buena idea revisar las soldaduras con la placa. Deben ser brillantes y no tener sulfatación. Segundo problema. En este, el síntoma es el siguiente: la carga se queda activada aún con la bobina desenergizada. Este síntoma es muy claro. Indica que los contactos se quedaron pegados. Se soldaron literalmente entre ellos debido a un alto consumo. Revisa los contactos, ya sean los normalmente abiertos o normalmente cerrados. Por ejemplo, los normalmente abiertos pueden haberse fundido. En ese caso, al medir con la bobina sin voltaje de activación, aún aparece continuidad eléctrica. Esto indicaría que están dañados. En resumen, cuando un relé falla, lo más común es que el problema esté en la bobina, en los contactos o en el socket o las conexiones. Detectarlo no requiere instrumentos caros, solo método y atención a los detalles. Así evitarás perder tiempo culpando al motor o a la fuente o al controlador o PLC, cuando en realidad el culpable silencioso era el relé. Recuerda, detectar fallas rápido no es suerte, es conocimiento. Con lo que aprendiste hoy ya tienes una herramienta más para ser un mejor técnico o ingeniero. Nos vemos en el próximo video.